Nunca pensé que contaría esta historia. Durante la mayor parte de mi vida, fui como cualquier otra persona, centrada en mis responsabilidades, mi familia y las tareas cotidianas que llenaban mis días. Pero me ocurrió algo que no puedo ignorar, algo que me sacudió hasta lo más profundo y cambió mi forma de ver las cosas. Morí, y en esos momentos, vi cosas que la mayoría de las personas nunca podrían imaginar. No fue solo una experiencia cercana a la muerte, fue una revelación, una advertencia y un mensaje que debía compartir. Ese día, 3 de octubre, me desperté como cualquier otra mañana. El sol se asomaba por mi ventana y arrojaba un cálido resplandor sobre mi habitación. Me estiré. Agradecí a Dios por otro día más y me preparé para trabajar. No tenía idea de que antes de que se pusiera el sol, me sacarían de este mundo y me mostrarían cosas que cambiarían mi vida para siempre. Era un día común y corriente que daría lugar a una experiencia extraordinaria, una que ahora sé que no era solo para mí, sino también para ti. Mientras conducía de regreso a casa esa tarde, cansado pero satisfecho con el trabajo del día, la lluvia comenzó a caer suavemente contra mi parabrisas. El mundo exterior estaba en paz. El zumbido de mi auto y la suave música gospel que sonaba en la radio me hacían sentir a gusto. Pero en un instante, todo cambió. Los faros de un automóvil aparecieron en mi campo de visión, demasiado cerca, demasiado rápido. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue violento. El metal crujió, el vidrio se hizo añicos y mi cuerpo fue arrojado hacia adelante con una fuerza increíble. Luego, nada. Silencio. Oscuridad. Al principio pensé que era un sueño. No había dolor ni sonido. Solo una abrumadora sensación de ingravidez. Cuando abrí los ojos, vi algo imposible. Estaba mirando hacia abajo, a mi propio cuerpo, atrapado entre los restos de mi auto. Los paramédicos corrían hacia mí, con voces urgentes y movimientos frenéticos, pero ya no estaba dentro de ese cuerpo destrozado. Estaba afuera, observando. No sentía miedo ni pánico, solo una extraña sensación de desapego, como si me hubieran liberado de algo pesado. Entonces vi una luz, pero no era una luz común y corriente. Era una luz viva, radiante, cálida. Me llamaba, no con palabras, sino con algo más profundo. Un conocimiento, una atracción a la que no podía resistirme. Me moví hacia ella sin esfuerzo, como si alguien me estuviera llevando en brazos. El mundo que conocía, el dolor, el caos, todo se desvaneció. Y en ese momento supe algo más allá de toda duda. No estaba sola. Lo que sucedió después cambió todo lo que creía sobre la vida, la muerte y la realidad que creemos conocer. Conocí a alguien que respondió a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Me mostró verdades que destrozaron las ilusiones de este mundo. Me reveló el engaño que ya se está desarrollando a nuestro alrededor, oculto a plena vista. Y me dio una misión: regresar y contártelo. Esta no es solo mi historia. Es una advertencia, un mensaje de esperanza, un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. Lo que vi no era solo para mí, era para ti. Ahora, debo compartirlo. ¿Estás listo para escuchar la verdad? En el momento en que me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo, una extraña sensación de paz me invadió. Debería haber estado aterrorizada, confundida, desesperada por regresar, pero no fue así. En cambio, me sentí más liviana que nunca, como si de repente se hubiera levantado un peso que había llevado durante toda mi vida. Los restos de mi auto estaban debajo de mí. La lluvia brillaba como pequeños diamantes en las luces rojas y azules destellantes de los vehículos de emergencia. Vi mi propio cuerpo sin vida, inmóvil y roto, pero no sentí dolor, no sentí pérdida. Sentí como si hubiera entrado en una realidad diferente, una que había estado allí todo el tiempo, justo más allá del velo de lo que llamamos vida. Mientras flotaba sobre la escena, noté algo increíble. Todo era más claro, más nítido, más real que nunca antes. Pude ver detalles que nunca había notado en el mundo físico. Las expresiones en los rostros de los paramédicos, el movimiento de cada gota de lluvia al caer, el sutil resplandor de energía que lo rodeaba todo. Era como si hubiera estado ciego toda mi vida y solo ahora pudiera ver de verdad. Entonces, la vi a ella, a mi madre.
Había fallecido 5 años antes, pero allí estaba, de pie cerca de la ambulancia, observando todo lo que sucedía con una mirada de profundo amor y comprensión. No habló, pero en sus ojos sentí un mensaje. No estás solo. Fue entonces cuando lo supe. Estaba muerta. O al menos, había dejado atrás el mundo que conocía. Pero en lugar de miedo, sentí una extraña calma, como si acabara de despertar de un sueño largo y agotador. Fue entonces cuando lo vi. La luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No brillaba como el sol ni parpadeaba como una llama. Estaba viva, latiendo con calor y poder. No estaba solo frente a mí. Estaba en todas partes, rodeándome, llenándome, atrayéndome hacia ella. Y por primera vez, sentí algo incluso más fuerte que la paz. Me sentí en casa. Mientras me dirigía hacia la luz, oí una voz. No era un sonido. No de la manera en que lo oímos con nuestros oídos. Era algo más profundo, algo que resonaba en mi alma. Era una voz que hablaba a lo más profundo de mi ser, y en ese instante, supe exactamente quién era. Dorothy, ven. Fueron solo 2 palabras, pero tenían el poder de la eternidad. No necesitaba preguntar quién me llamaba. No necesitaba verlo para saberlo. Era Jesús. En el momento en que escuché su voz, todo mi ser respondió. No solo me sentí atraída hacia la luz, me sentí atraída, como si un profundo anhelo dentro de mí se hubiera despertado. Me moví sin esfuerzo, sin peso, hacia la fuente de esa voz, esa presencia, ese amor diferente a todo lo que había conocido antes. Y a medida que me acercaba, el mundo que había dejado atrás se desvaneció por completo. El dolor, la confusión, las preocupaciones de mi vida terrenal desaparecieron. Todo lo que quedó fue la abrumadora realidad de lo que me esperaba. Por primera vez, comprendí algo que nunca antes me había cuestionado. Este mundo, el que siempre había conocido, el que había creído que era la realidad suprema, era solo una sombra de algo mucho más grande. La verdad era mucho más grande, mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Y ahora estaba a punto de verla con mis propios ojos. Cuanto más me acercaba a la luz, más podía sentir su presencia. No era solo calidez, no era solo amor, era la esencia misma de la verdad. Cada parte de mí respondió a ello, como si hubiera estado esperando toda mi vida para estar en ese momento, aunque nunca lo hubiera sabido. Entonces, lo vi, y ninguna palabra, ningún lenguaje terrenal, podría describir jamás lo que fue contemplar el rostro de Jesús. Su presencia era abrumadora, pero no de una manera que causara miedo. Era el tipo de presencia que hacía que cada parte de mi alma reconociera que estaba ante algo sagrado, algo eterno. Sus ojos, contenían la profundidad del universo. No eran solo ojos que veían, eran ojos que sabían. Cada momento de mi vida, cada alegría, cada pena, cada pensamiento oculto, me di cuenta de que él lo había visto todo. Y sin embargo, no me miró con juicio, me miró con amor. Caí de rodillas, o al menos sentí que caí, aunque no estaba en un cuerpo como el que había conocido antes. No caí porque me obligaran a hacerlo. Caí porque cada fibra de mi ser sabía que esa era la única respuesta a tal santidad, tal amor. No fue el miedo lo que me hizo inclinarme, fue algo más profundo, algo que parecía un instinto, tan natural como respirar. No tenía palabras, pero no las necesitaba. Él ya lo sabía todo dentro de mí. Entonces, él habló de nuevo. Dorothy, levántate. Su voz no se parecía a ningún sonido que yo hubiera escuchado antes. Llevaba autoridad, pero estaba llena de ternura. Era la voz de alguien que me había conocido toda mi vida, que había caminado conmigo incluso cuando yo no lo había visto. Mientras estaba de pie, me di cuenta de algo más. Su luz no estaba solo a mi alrededor, estaba dentro de mí. Llenó cada parte de mí, lavando todo lo que alguna vez había estado roto, todo lo que alguna vez había perdido. Quería quedarme allí para siempre. Quería permanecer en esa presencia, no irme nunca. Pero entonces vi algo en sus ojos, tristeza. No era tristeza por él, sino tristeza por el mundo. Y en un instante comprendí que ese momento no era solo para mí,
Había algo que él necesitaba mostrarme, algo que él necesitaba que yo entendiera. La paz que sentí era real, pero también lo era la urgencia. «Ven», dijo, «hay algo que debes ver». Y cuando extendió la mano, todo a nuestro alrededor cambió. La luz se extendió hasta convertirse en algo nuevo, algo inmenso, y de repente, ya no estaba en esa presencia celestial. Estaba siendo atraída hacia una visión del mundo tal como realmente era. Cuando Jesús tomó mi mano, el mundo que nos rodeaba cambió. La abrumadora luz de su presencia se desvaneció y fue reemplazada por una oscuridad profunda y misteriosa. No era solo la ausencia de luz, era una fuerza viva y reptante que se envolvía en todo. Ya no estaba en ese lugar de paz perfecta. Estaba en otro lugar completamente distinto. Y por primera vez desde que comenzó mi viaje, sentí algo pesado que me oprimía. Un peso, un conocimiento, una verdad que nunca había visto antes. Ante mí se extendía una gran ciudad, una que parecía una metrópolis moderna. Edificios imponentes, letreros luminosos, calles llenas de gente que se movía con normalidad. Pero algo no iba bien. No había alegría ni calidez. La gente caminaba con expresiones vacías, con los ojos clavados en pantallas brillantes que llevaban en las manos o implantadas bajo la piel. Nadie hablaba, nadie sonreía. Se movían como sombras, atrapados en sus propios mundos aislados. Y sobre ellos, flotando como un velo sobre toda la ciudad, estaba la oscuridad. No era una oscuridad física, sino algo espiritual, algo invisible para los ojos humanos, pero que lo controlaba todo. Vi criaturas, figuras oscuras y sin forma, que susurraban en los oídos de la gente, llenando sus mentes de distracciones, miedo y mentiras. Vi cadenas, invisibles para quienes las llevaban, que atarían a la gente a sus pantallas, a sus rutinas, a un sistema que prometía comodidad, pero solo ofrecía control. Y lo peor de todo, vi que no tenían ni idea. Creían que eran libres. Jesús estaba de pie a mi lado, con expresión llena de tristeza. «Este es el mundo tal como es», dijo. «Un mundo donde la verdad ha sido intercambiada por la conveniencia, donde el engaño se ha convertido en el fundamento de la sociedad». Miré más profundamente y vi iglesias, con las puertas abiertas de par en par, pero algo faltaba. No había poder en ellas, no había presencia de Dios. En cambio, los pastores estaban de pie ante sus congregaciones, no pronunciando la palabra, sino mensajes diseñados para mantener a la gente cómoda, para mantenerla ciega. Quise gritar para advertirles, pero sabía que no me oirían. Se habían sumido en un sueño tan profundo que ni siquiera se dieron cuenta de que ya no estaban despiertos. «¿Por qué?», le pregunté a Jesús con el corazón destrozado. «¿Por qué no lo ven?». Se volvió hacia mí con los ojos llenos de amor y urgencia. «Porque no me buscan», dijo. «Confían en la sabiduría del mundo antes que en la verdad de Dios. No preguntan, por eso no ven». De repente, vi algo aún más aterrador. Por encima de la ciudad, más allá de la oscuridad, había algo que observaba. Una presencia, una fuerza que irradiaba poder y control. No solo gobernaba la ciudad, sino que la guiaba, le daba forma. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que eso no era humano. Esa era la fuerza detrás de todo. «Esto es solo el comienzo», dijo Jesús. «Ven, hay más que debes ver». La ciudad se desvaneció, y en su lugar, vi algo más, algo peor. Un futuro, no muy lejano, en el que la oscuridad había tomado el control por completo. Las personas que antes se movían por la vida sin darse cuenta, ahora estaban completamente atadas por ella. Las pantallas brillantes que alguna vez habían llevado, estaban ahora dentro de ellos. Un pequeño implante brillante descansaba debajo de su piel, latiendo con información, rastreando cada uno de sus movimientos. Nadie lo cuestionó, nadie se resistió. Lo habían aceptado voluntariamente. En todas partes, enormes pantallas mostraban la imagen de un líder. Era carismático, seguro de sí mismo, y la gente lo miraba con adoración. Hablaba de unidad, de paz, de un futuro sin guerra, sin pobreza, sin sufrimiento. Y la gente le creyó. Lo siguió sin vacilar, sin cuestionarlo.
pero yo vi lo que ellos no podían ver. Detrás de sus ojos había algo más, una oscuridad, un engaño tan poderoso que había envuelto al mundo entero. Jesús estaba a mi lado, observándome. Ellos creen que son libres, dijo, pero han entregado su libertad a cambio de seguridad, su verdad a cambio de comodidad, y ahora pertenecen al sistema. Observé con horror cómo la gente formaba grandes filas, dando un paso adelante voluntariamente para recibir su última marca. Al principio, era una elección. Luego, una necesidad. Y finalmente, un requisito. Nadie podía comprar, vender o participar en la sociedad sin ella. Me volví hacia Jesús, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Es esta la marca?, pregunté. Él sacudió la cabeza. Todavía no, dijo. Pero así es como serán llevados a aceptarla, paso a paso, engaño tras engaño. Primero, la harán conveniente. Luego, la harán necesaria. Y finalmente, la harán obligatoria. Sentí que mi alma temblaba. La gente no lo veía. Estaban caminando voluntariamente hacia su propia esclavitud, creyendo que estaban entrando en un futuro mejor. Luego, vi algo aún peor. Aquellos que se negaban eran expulsados, no podían participar en la sociedad. Se burlaban de ellos, los ridiculizaban, los llamaban peligrosos y anticuados. Y luego, los perseguían. El mundo no quería a quienes cuestionaban, no quería a quienes veían la verdad. Lo llamarán progreso, dijo Jesús, pero es control, y aquellos que se nieguen sufrirán por mi nombre. Sentí un profundo dolor. Señor, susurré, ¿cómo podemos detener esto? Él me miró con amor, pero también con firme resolución. No puedes detener lo que está escrito, dijo, pero puedes advertirles. Puedes despertar a quienes estén dispuestos a ver, y puedes fortalecer a quienes se mantengan firmes. La visión cambió de nuevo, y esta vez vi algo diferente. Vi guerreros, no con espadas ni armas, sino con la verdad. Estaban dispersos por todo el mundo. Eran pocos en número pero poderosos en espíritu. Brillaban con una luz que hacía retroceder la oscuridad que los rodeaba. Hablaban y caían cadenas. Oraban y se derrumbaban fortalezas. Eran personas comunes y corrientes, madres, padres, trabajadores, estudiantes, pero llevaban algo que el mundo no podía silenciar: el poder de Dios. Estos son mis guerreros, dijo Jesús, no con violencia, sino con la verdad. Y cuando el mundo se vuelva contra ellos, yo seré su escudo. Los vi de pie, aun cuando el mundo los llamaba locos, aun cuando eran perseguidos. Y sin embargo, no vacilaron, no se doblegaron. Y por primera vez desde que comenzó la visión, sentí esperanza. Pero los ojos de Jesús se pusieron serios. Muchos caerán, dijo. Incluso entre los que creen, algunos no permanecerán en pie. El miedo hará que muchos se aparten. Pero los que resistan, los que permanezcan fieles, brillarán como las estrellas en el reino de mi Padre. El peso de lo que había visto me oprimía. La guerra no estaba por llegar, ya estaba aquí. Y muchos ya estaban perdiendo sin darse cuenta de que estaban luchando. Debes decírselo, dijo Jesús. Algunos escucharán, otros no. Pero la verdad debe ser dicha. Ante mí vi dos caminos. Uno era ancho, liso y lleno de gente que caminaba alegremente, sin saber a dónde conducía. Pero al final vi oscuridad, un abismo que los tragó por completo. Ni siquiera lo vieron hasta que fue demasiado tarde. El otro camino era angosto, lleno de obstáculos, difícil de recorrer. Pero al final vi a Jesús, de pie, con los brazos abiertos. La mayoría elegirá el camino fácil, dijo él. Es cómodo, es seguro, y no requiere sacrificios. Pero aquellos que me buscan, aquellos que confían en mí, tomarán el camino más difícil, y yo los guiaré a casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía qué camino estaba eligiendo el mundo, pero también sabía que todavía había tiempo para despertar. La visión se desvaneció y volví a estar en su presencia. El peso de todo lo que había visto pesaba sobre mí. Debes regresar, dijo. Mi corazón se rompió. Señor, no quiero irme. Quiero quedarme contigo. Sonrió, pero sus ojos estaban serios. Tu tiempo aún no ha terminado.
Deben escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y con eso, me sentí arrastrada hacia atrás, de regreso a mi cuerpo, de regreso al mundo que había dejado atrás. En el momento en que me quedé sin aliento, sentí de nuevo el peso aplastante de mi cuerpo. Me dolía el pecho, me pesaban las extremidades, y el pitido de las máquinas del hospital llenaba mis oídos. El olor estéril del antiséptico me quemaba la nariz, y podía oír voces apagadas a mi alrededor, voces llenas de conmoción, alivio e incredulidad. Mi familia estaba de pie junto a mí, con los ojos muy abiertos por la emoción. Las lágrimas corrían por el rostro de mi hermana mientras agarraba mi mano. Dorothy, oh Dios mío, has vuelto. Pero incluso mientras sentía su tacto, mientras miraba sus rostros familiares, supe que algo había cambiado. No era la misma persona que se había ido. Había visto demasiado. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y la voz débil. No tenía palabras para describir lo que acababa de experimentar. ¿Cómo podía explicar la inmensidad de lo que había visto? ¿Cómo podía poner en palabras la urgencia, la advertencia, la abrumadora verdad que me habían mostrado? Me habían enviado de vuelta por una razón, pero ya podía sentir la resistencia, la duda en sus ojos, el escepticismo en sus expresiones. Estuviste inconsciente durante días, dijo mi hermano sacudiendo la cabeza. Creímos que te habíamos perdido, pero yo sabía la verdad. Me había perdido, pero no de la forma en que ellos pensaban. Había estado más allá y me habían enviado de vuelta con una misión. Los médicos lo llamaron un milagro. Dijeron que mis heridas deberían haber sido fatales, que no había una explicación lógica para mi supervivencia. Pero yo sabía que no era así. Mi cuerpo había sido destrozado, pero mi espíritu había sido llevado por las manos de aquel que me había enviado de regreso. Y ahora, tenía que encontrar una manera de decirle al mundo lo que había visto. Pero ¿cómo se explica lo invisible a quienes se niegan a ver? ¿Cómo se habla de guerra espiritual a un mundo que solo cree en lo que puede tocar? Cerré los ojos y susurré una oración. Señor, dame la fuerza. Si me enviaste de regreso, enséñame cómo hacer lo que me has pedido. Una profunda quietud llenó mi corazón, una tranquilidad que me hizo saber que la batalla apenas había comenzado. La parte más difícil no era morir. La parte más difícil era despertar a un mundo que no sabía que estaba dormido. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Mi cuerpo se estaba recuperando, pero mi alma llevaba un peso más pesado que cualquier dolor físico. Había visto demasiado como para volver a la normalidad. Mis ojos se habían abierto, y ahora, cada conversación, cada noticia, cada interacción en el mundo que me rodeaba, gritaba el engaño que había visto tan claramente más allá del velo. Estaba en todas partes, entretejido en la sociedad, en la tecnología, en el entretenimiento, incluso en la iglesia. Y lo peor, nadie parecía notarlo. Intenté contárselo a mi familia, a mis amigos, a mi pastor. Al principio me escuchaban con expresión de preocupación, pero luego vi el cambio. Asentimientos educados, miradas inquietas, sonrisas forzadas. Quizá fue solo un sueño, dijo mi hermana con dulzura, como si estuviera hablando con un niño. Una experiencia cercana a la muerte puede hacer cosas extrañas en el cerebro. Quería sacudirla, hacerle ver. No fue un sueño, susurré. Fue real, él era real. Mi pastor era más amable, pero incluso él tenía dudas. Creo que Dios puede revelarnos cosas, dijo. Pero debemos tener cuidado de no ser alarmistas. La Biblia nos advierte sobre las visiones falsas. Apreté los puños, sintiendo el peso de la frustración que me oprimía. Falsa. ¿Había imaginado el dolor en los ojos de Jesús? ¿Había inventado las cadenas que vi envolviendo al mundo? Pastor, dije con voz temblorosa, esto ya está sucediendo. No está por venir, está aquí. Suspiró y me dio unas palmaditas en la mano como si yo fuera una mujer emocional que necesitara calmarse. Entonces oraremos. Pero no debes vivir con miedo. Miedo. Ese era el problema. No era miedo lo que ardía en mi interior. Era urgencia. Era una necesidad desesperada de despertar a la gente antes de que fuera demasiado tarde. Pero no estaban dispuestos a escuchar. Y entonces me di cuenta de lo que Jesús había querido decir
cuando dijo que algunos escucharían y otros no. Me alejé del ruido del mundo y pasé mis días en oración, buscando sabiduría, claridad y fortaleza. Si el mundo no me escuchaba, entonces tenía que encontrar a quienes sí lo hicieran. Empecé a buscar y, para mi sorpresa, no estaba sola. Dispersas por todo el mundo había otras personas que habían visto las mismas cosas, que habían recibido sueños, visiones, advertencias. Eran personas comunes y corrientes, maestros, madres, estudiantes, trabajadores, pero tenían la misma urgencia, el mismo fuego que ardía dentro de mí. Y juntas, empezamos a hablar. Compartimos lo que habíamos visto, lo que nos habían revelado. Al principio hablábamos en susurros, con cuidado de no llamar demasiado la atención, sabiendo que el mundo nos llamaría teóricos de la conspiración, alarmistas, radicales. Pero cuanto más hablábamos, más personas empezaban a despertar. Personas que habían sentido un cambio en el mundo pero no habían sido capaces de expresarlo con palabras. Personas que habían notado el control progresivo, el engaño creciente, la guerra silenciosa que se desarrollaba a su alrededor. Y poco a poco, un remanente empezó a levantarse. Pero con ese despertar surgió la resistencia. El enemigo no quería que la gente viera. Cada intento de compartir la verdad se enfrentaba a la burla, la censura y la represión. Era como si una mano invisible estuviera trabajando incansablemente para mantener a la gente ciega, distraída, para hacerla dudar de lo que sus propios espíritus estaban tratando de decirles. Y fue entonces cuando comprendí que la batalla no era solo por el conocimiento, era por la fe, porque si la gente supiera quién era realmente en Cristo, el engaño perdería su poder. Vi señales de advertencia por todas partes, un mundo que se esfuerza cada vez más por controlar todo, que vende el miedo como seguridad, una tecnología que avanza no para liberar a la gente, sino para esclavizarla, una lenta erosión de las libertades personales, un sutil condicionamiento de la sociedad para que acepte lo que antes habría sido impensable. Y yo sabía lo que vendría después. Jesús me había mostrado cómo se desarrollaría todo esto, paso a paso, centímetro a centímetro, hasta que la gente ya no recordara lo que significaba ser verdaderamente libre. Comenzaría con pequeñas comodidades, inofensivas y lógicas, un sistema de identificación digital, una economía sin dinero en efectivo, una forma más eficiente de controlar la salud y las finanzas. La gente lo aceptaría sin darse cuenta de que estaba renunciando a su autonomía pieza por pieza. Luego, se volvería necesario. Comprar, vender, viajar, trabajar, ya no sería opcional. Y finalmente, sería obligatorio. Para cuando la gente se diera cuenta de lo que había sucedido, sería demasiado tarde. Vi cómo incluso las iglesias eran utilizadas para impulsar la narrativa, distorsionando las escrituras para justificar el cumplimiento. Es por el bien mayor, decían. Dios querría que fuéramos ciudadanos responsables, y a los que se negaban, se los etiquetaba como peligrosos, extremistas, enemigos del progreso. Se los expulsaba, los marginaba y finalmente los perseguía. No era paranoia, era profecía, y ya estaba comenzando. Pero a pesar de la oscuridad que había visto, a pesar de las advertencias y del dolor en los ojos de Jesús, todavía había esperanza, porque en medio de todo eso, una luz permanecía, un remanente de personas que se negaban a doblegarse ante el sistema, que se mantenían firmes en la verdad sin importar el costo. Estas no eran personas poderosas según los estándares del mundo. No eran ricos ni famosos, pero en el ámbito espiritual eran gigantes. Jesús me los había mostrado, los guerreros que se levantarían en los días finales. No pelearían con armas, sino con la verdad. No buscarían la guerra, pero no se conformarían. Y aunque se burlaran de ellos, los ridiculizaran y los persiguieran, resistirían, porque no pertenecían a este mundo, sino al reino de Dios. Y entonces supe, sin lugar a dudas, que mi propósito era estar entre ellos. La batalla estaba aquí. El engaño estaba creciendo. Pero quienes permanecieron junto a Jesús nunca estarían solos. Y cuando llegara la elección final, la elección entre la comodidad y la verdad, entre el mundo y el reino,
Solo quienes ya habían preparado sus corazones sabrían qué camino tomar. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿serás uno de ellos? Podía sentir el peso del tiempo presionándome. Cada día, el mundo se acercaba más al futuro que yo había visto, y sin embargo, la mayoría de la gente seguía sin darse cuenta. El engaño no estaba llegando, ya estaba aquí, arrastrándose en cada aspecto de la vida, envolviéndose en la sociedad como una niebla que se mueve lentamente. La gente no lo cuestionaba porque no llegaba con fuerza ni violencia. Llegaba con conveniencia. Llegaba con comodidad. Y esa era la trampa más peligrosa de todas. Observé cómo los gobiernos introducían nuevos sistemas, prometiendo seguridad, estabilidad y eficiencia. Monedas digitales, identificación biométrica, gobernanza impulsada por inteligencia artificial. Cada paso parecía lógico, incluso beneficioso. La gente recibió estos cambios con los brazos abiertos, sin darse cuenta de que estaban renunciando a sus libertades. Un compromiso a la vez. Es simplemente la forma en que está evolucionando el mundo, decían. Pero yo había visto a dónde conducía. Había visto las cadenas antes de que se hicieran visibles. Había visto el paso final, el momento en que el cumplimiento ya no era opcional. Incluso dentro de la iglesia, el cambio estaba ocurriendo. Los mensajes de santidad y arrepentimiento fueron reemplazados por enseñanzas que consolaban, pero no condenaban. Las advertencias de las Escrituras fueron descartadas como obsoletas, irrelevantes para la sociedad moderna. Dios es amor, decían, distorsionando la verdad para justificar la inacción. Y aquellos que se atrevieron a hablar fueron silenciados, ridiculizados, etiquetados como extremistas. El enemigo había hecho algo astuto. Había hecho que el engaño pareciera progreso y la verdad, odio. Y el mundo había caído en la trampa. Pero también vi algo más. Una agitación, un despertar silencioso en los corazones de quienes aún buscaban la voz de Dios. No eran aquellos que seguían ciegamente. Ellos cuestionaban, oraban, ponían a prueba los espíritus, como mandaban las Escrituras. Reconocieron los patrones, las advertencias, la batalla espiritual que se desarrollaba tras el velo de la política y la tecnología. Y aunque eran pocos en número, tenían algo poderoso: discernimiento. Fue en ellos donde encontré esperanza, porque el remanente no se dejaría engañar. Se mantendrían firmes cuando otros se doblegaran, resistirían cuando otros se sometieran. Y cuando el mundo se volviera contra ellos, cuando la persecución se convirtiera en el precio de la verdad, no vacilarían. Ya habían calculado el precio, ya habían hecho su elección. Y yo sabía, sin lugar a dudas, que estos eran los que Jesús me había mostrado. Estos eran los que brillarían en los días finales. La batalla se estaba volviendo más clara. No se trataba de política, ni de tecnología, ni de raza, ni de clase, ni de nacionalidad. Se trataba de lealtad. La elección ya no estaba distante, estaba sucediendo ahora, moldeando silenciosamente el mundo antes de que llegara el momento final de la decisión. Observé cómo la gente tomaba sus decisiones, algunos sin siquiera darse cuenta de que lo habían hecho. Algunos abrazaron el sistema, confiando en que éste tenía en mente sus mejores intereses. Otros sentían una inquietud, un conocimiento profundo en su interior de que algo no estaba bien. Vi familias divididas. A quienes cuestionaban se les calificaba de irracionales, conspiradores, temerosos. Pero no era el miedo lo que los impulsaba, sino la conciencia. Y la conciencia era peligrosa para quienes buscaban el control. Vi cómo se endurecían las restricciones. La información se filtraba más. Se seleccionaba cuidadosamente para orientar la percepción pública. Se borraba el disenso. Se lo etiquetaba como desinformación. Y a quienes hablaban en contra de la agenda se los tildaba de amenazas. Vi un mundo en el que el silencio se convertía en el precio de la aceptación. Y supe que pronto el silencio no sería suficiente. Jesús me había dicho, lo harán conveniente. Luego, lo harán necesario. Y finalmente, lo harán obligatorio. Vi cómo se desarrollaba esta profecía en tiempo real. Lo que comenzó como una elección personal se convirtió en una expectativa social. Luego, se convirtió en un requisito. Quienes no cumplían perdían el acceso a la banca, al empleo, a los viajes. Al principio,
El mundo lo justificaba. Si no te gustan las reglas, simplemente opta por no seguirlas, decían. Pero cuando optar por no seguirlas significaba perder la capacidad de vivir, ¿era realmente una elección? Quería gritar, sacudir a la gente para que despertara. ¿No podían ver lo que estaba sucediendo? ¿No podían reconocer el patrón? Pero el engaño no consiste simplemente en ocultar la verdad. Se trata de hacer que la mentira parezca más real, más cómoda, más razonable. Y cuando la mentira se reveló por completo, ya era demasiado tarde para que la mayoría escapara. Por eso Jesús me había enviado de regreso, no para obligar a la gente a ver, sino para decirles antes de que llegara el momento de la decisión. Porque una vez que el sistema estuviera completamente en funcionamiento, elegir la verdad costaría todo. Y, sin embargo, vi a quienes se mantendrían firmes. Vi a quienes no se inclinarían, sin importar el costo. Ya habían muerto para el mundo, por lo que el mundo no tenía poder sobre ellos. Habían elegido a su maestro mucho antes de que llegara la prueba final, y debido a eso, resistirían. Una noche tuve un sueño. Vi dos multitudes, una enorme, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, avanzando al unísono hacia una gran ciudad. La otra era pequeña, dispersa, avanzando hacia una puerta estrecha, un lugar de refugio más allá de lo que el mundo podía ver. La multitud más grande ni siquiera se dio cuenta de que los estaban guiando. Se reían, hablaban, se abrazaban a sus comodidades, creyendo que caminaban hacia algo más grande. Pero el camino que recorrían era suave, fácil, sin esfuerzo. No notaban las sombras que crecían a su alrededor, las cadenas invisibles que se apretaban con cada paso. El grupo más pequeño siguió un camino diferente. Su camino era áspero, lleno de obstáculos. Tropezaron, lucharon, sufrieron. Llevaban cargas, heridas de batallas libradas contra fuerzas invisibles. Pero había una diferencia en sus ojos. No estaban ciegos. Vieron lo que los demás no veían. Sabían a dónde conducía el camino ancho y sabían que la lucha por el camino angosto valía la pena. Y al final de ese camino, vi a Jesús, esperando con los brazos abiertos. Entonces, vi el momento final de la elección. Una barrera se alzó entre los dos grupos. La gran multitud ya no podía ver a la pequeña ni oír las advertencias. Habían cruzado el punto de no retorno. Y comprendí. Llegaría un momento en que los que habían elegido la comodidad ya no tendrían la oportunidad de volver atrás. Y los que habían elegido la verdad quedarían sellados en la luz de aquel a quien habían seguido. Me desperté sobresaltada, con el corazón palpitando con fuerza. El mensaje era claro. El momento de elegir era ahora, no cuando llegaba la prueba final, ni cuando el mundo exigía lealtad. Para entonces, sería demasiado tarde. El momento de ponerse de pie era antes del momento de presión, antes de la tormenta, porque quienes esperaban hasta que llegase la batalla para decidir dónde se situaban, ya estarían perdidos. En ese momento supe por qué me habían enviado de regreso. No era para cambiar la profecía ni para luchar contra el sistema, sino para decir la verdad mientras todavía había tiempo. Era para recordar a la gente que el engaño no se anuncia solo, sino que llega lentamente, con cuidado, hasta que ya no parece engaño en absoluto. Y era para recordarles a los que pertenecían a Jesús que nunca estaban solos, que el mundo podía volverse contra ellos, pero el cielo los esperaba con los brazos abiertos. Algunos escucharían, otros no, pero era necesario decir la verdad, porque pronto la elección ya no sería un acontecimiento futuro, sino presente. Todo lo que he compartido con ustedes no es solo mi historia. Es una advertencia, un mensaje y un llamado urgente a despertar. El engaño no está llegando, ya está aquí, envolviéndose alrededor del mundo, llevando a las personas por un camino en el que ni siquiera se dan cuenta de que están. Pero ahora, ustedes han visto la verdad, han escuchado lo que me fue mostrado, y la pregunta sigue siendo, ¿qué harán con eso? El momento de elegir no es un día futuro, sino ahora. Cada pequeña decisión, cada compromiso, cada momento en que te quedas callado cuando deberías hablar, todo ello moldea el camino que estás recorriendo. Seguirás el camino ancho, el que ofrece comodidad y seguridad, pero conduce a la destrucción,
O tomarás el camino angosto, el que es difícil, el que cuesta algo, pero que conduce al único que realmente puede salvar. Jesús ya ha ganado la batalla. El enemigo no tiene poder real, excepto el poder que la gente le da voluntariamente. Y es por eso que la mayor guerra no se pelea con armas, sino con la verdad. El enemigo no puede obligarte a creer sus mentiras, solo puede hacer que te parezcan tan razonables, tan cómodas, que las aceptes sin cuestionarlas. Pero ahora, ya sabes, ahora, ves. Y una vez que ves, nunca más podrás volver a la ceguera. Estoy aquí para decirte que no estás solo. Hay un remanente que se está levantando. Gente en todo el mundo que está despertando, que se niega a ser engañada, que se mantiene firme sin importar el costo. Y tú puedes ser uno de ellos. No fuiste creado para adaptarte. No fuiste creado para caminar ciegamente hacia los planes del mundo. Fuiste creado con un propósito, para ser una luz en la oscuridad, para permanecer de pie cuando otros se inclinan. Y cuando llegue el momento de la decisión, no estarás solo. Pero la posición de pie comienza ahora. Comienza con la fe. Comienza con conocer a Jesús por ti mismo, no a través de la religión, no a través de la rutina, sino a través de una relación personal e inquebrantable con Él. Si no lo conoces, búscalo ahora. Si lo conoces, ve más profundamente. El tiempo de la fe tibia ha terminado. El tiempo del cristianismo cómodo está terminando. Este es el momento de ser valiente, de no tener miedo, de estar listo. Si este mensaje te ha hablado, no te lo guardes para ti. Compártelo. Di la verdad, incluso cuando te cueste. Fortalece tu fe, porque la batalla no está por llegar. Está aquí. Y sobre todo, no esperes a que sea demasiado tarde. Elige ahora a quién servirás. Elige ahora dónde estarás. Suscríbete a este canal, no solo para estar conectado, sino porque estamos juntos en esto. Sigue a Jesús, no solo con palabras, sino con acciones. Comparte este mensaje con tus seres queridos, porque el tiempo es corto. Y recuerda, no importa cuán oscuro se vuelva el mundo, la luz de Dios siempre será mayor. Aquellos que pertenecen a Él nunca serán abandonados. Los amo a todos. No están solos. Y no importa lo que pase, no importa cuánto cambie el mundo, Jesús sigue siendo el mismo. Manténganse firmes, manténganse despiertos, mantengan sus ojos en Él. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga, los guíe y les dé el coraje para caminar por el camino angosto.